Muy buenas noches, el placer de saludarlos y recibirlos de nuevo en la casa del sistema bursátil, domingo a la noche, por ahora cerrado, pero mañana empieza otra semana vertiginosa, desde el lado económico y desde el lado político. Desde el lado financiero tengo mucho para agregar, pero como siempre digo, todo empieza por la política. Sergio Berestein, qué placer recibirte. Qué gusto, Claudio. Muchos temas para debatir. Vamos al primero interno. ¿Hay un relato nuevo tratando de generar expectativas en estos viajes de inversiones? Yo creo que hay un intento por parte del presidente de convencernos que la Argentina está reinsertándose en el escenario global. Y estos viajes son importantes precisamente por eso. Claro, hay cosas que se anuncian, hay vínculos personales entre líderes que son fundamentales, condición necesaria, no suficiente, pero en la práctica lo que estamos viendo es que esto no dispara automáticamente inversiones. Estás construyendo un camino que eventualmente puede terminar en algo positivo. En el medio es esta idea simbólica que la Argentina tiene un presidente que se sienta con Merkel, que se sienta con Hollande, que va a una reunión fundamental de inversores en tecnología en el Sun Valley. ¿Cuánto de esto impacta en la agenda cotidiana del día a día en el corto plazo para salir ahora de esta recesión? Poquito. Y ahí viene un punto, porque yo estoy convencido, y creo que la mayoría de los que ven este programa también, a los que les gustan las finanzas, que la plata financiera realmente está entrando. Así es. Uno lo ve en los precios de los activos, en las pizarras, en la comparación, siendo el Merval uno de los índices que más subió este año. Pero para que vaya a la economía real, para que realmente inviertan, necesitan gobernabilidad, necesitan ver señales de que este proceso dura por muchos años. Suponete que te contratan, que muchos lo hacen. Y vienen estas empresas diciendo, Sergio, ¿esto da para largo, este ciclo da para largo con estas reglas del juego o la van a volver a cambiar dentro de 4 años? ¿Qué le contestás? Hay claramente una sorpresa. En diciembre la gente preguntaba, ¿Macri es el nuevo de la Rúa? ¿Hay un helicóptero ya preparado para sacar al presidente de la Casa Rosada? Y la respuesta era, no, va a haber desafío de gobernabilidad, pero uno veía la posición, sobre todo el peronismo moderado, con ganas de dar gobernabilidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué tenemos hoy? La comprobación que los temas macro de gobernabilidad están resueltos. De hecho, el presidente viaja con sindicalistas, con gobernadores de la oposición, da una imagen, como ocurrió con Massa en Davos en enero, de que acá hay una Argentina que quiere cambiar más allá de este gobierno. Ahora, cuando pones la lupa, salís de los problemas macro y mirás provincias complejas, la provincia de Buenos Aires, situaciones locales, Ituzaingó, yo te diría, hay muchos problemas de gobernabilidad a nivel micro. Se despejan los problemas de gobernabilidad a nivel macro. Entonces, esta dualidad para muchos no es relevante, pero cuando vos estás pensando en una planta, en inversión real, cuando empezás a preguntarte otra clase de riesgos, ahí la Argentina todavía presenta cierta ambigüedad. Por eso predomina en un conjunto de inversiones de mediano y largo plazo el típico esperar y ver. Uno de los puntos salientes, y ahí te dejo de molestar en esta introducción, es la famosa Alianza del Pacífico. Sí. En parte hay 110.000 empresas exportadoras en Latinoamérica, de las cuales 65.000 exportadores se encuentran en la Alianza del Pacífico. Si sumás la cantidad de habitantes, 215 millones, que es después de Brasil, claro, obviamente, y si sumás México, mucho más, obviamente es un mercado muy atractivo para la Argentina. Pero los riesgos son muy altos, porque ellos no tienen tanta industria y tienen acuerdos básicamente con la mayoría de los países del mundo, cosa que a Argentina le costaría. Vuelvo a pregunta entonces. ¿Todo esto también es un enunciado para mostrar de que estamos dispuestos a abrirnos, pero difícil de concretar, o lo ves con la voluntad política de cambiar las reglas del juego? Siempre tiene que haber un primer paso. Y es bueno que el presidente haya decidido acercarnos a esta alianza. Pero mirá la herencia de estos 12 años de kirchnerismo y de la Argentina proteccionista, industrialista, todavía con este viejo modelo de sustitución de importaciones que veíamos en la facultad hace 30 años, ¿no? Pero lo tenés. Y las ventajas comparativas. La ventaja comparativa. Lo tenés. Y al tenerlo te genera una restricción para abrir la economía. ¿Cuánto empleo perderías, Claudio, si abrís hoy la economía y te integrás, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico? De empresas que tal vez con un poco de esfuerzo son reconvertibles. Precisas tiempo, precisas capital,
precisas un sistema educativo que te permita de alguna manera darle habilidades nuevas a tu fuerza de trabajo. Y el tiempo de quizás que una empresa traslade la fuerza laboral de un obrero a un vendedor, entonces transformar como hizo Chile. Vamos a vender el programa de hoy. ¿Por qué usted tiene que quedarse viendo Compro o Vendo este domingo? Primero, vamos a discutir al final mucho con José Sciaba Serrate. Para mí, obviamente ya no es un cisne negro porque lo estoy mencionando, un cisne negro es cuando no se espera, pero ni siquiera es el Brexit por un lado, ni siquiera quizás sea Donald Trump. Creo que las tasas negativas en el mundo están produciendo distorsiones de precios difíciles de resolver. La semana anterior, 3 fondos ingleses cerraron, 3 fondos inversores minoritarios cerraron por el rescate masivo. Esto de que las tasas sean tan negativas provoca subas en mercados que no lo avalan tanto, no de acciones, por ejemplo, en algunas propiedades. Lo vamos a discutir con José Sciaba en el café final con nosotros. Ahora, le vamos a prestar las cámaras a Santiago Roca primero. Va a hablar con Adelmo Gavi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Esta semana, la que viene, es aniversario de los 162 años de la Bolsa. Va a venir el presidente de la Nación, va a venir los principales políticos de la Argentina, a ver qué cree que va a pasar y qué irían a anunciar, a ver si nos enteramos anticipadamente el próximo miércoles, que es el evento. Después le vamos a prestar la cámara a Lorena Peberengo, siempre muy agradecido a Lorena que nos viene a ayudar, porque va a hablar con la gente de Junior Achievement. Vamos a tratar de ver del futuro. Y luego, lo tradicional, debate de operadores, notas y demás. Todo esto luego de esta presentación. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Estamos en el despacho del presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Aniversario también, lo vamos a tener en poco tiempo. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Adelmo Gavi? Un gusto tenerlo en nuestro programa. Me va muy bien, pero te tengo que ser sincero. Hace 50 años que te conozco, así que me tenés que tutear. Bueno, lo voy a tutear. ¿Cómo te va, Adelmo? Muy bien. Bien, mira, realmente nuestra propuesta es hablar un poco de la Bolsa de Comercio en su nuevo aniversario, ¿no? Y esto es bueno porque es un cambio de época. Este cambio de época, la llegada del presidente Macri seguramente va a vestir con orgullo nuestra fiesta. La realidad es que la Bolsa cumple 162 años. Pareciese una eternidad. Y sin embargo, creo que vuelve a nacer. Todos los años la Bolsa se rejuvenece, pero este año es muy importante, porque seguramente en el corto plazo tendremos noticias que van a significar una nueva bolsa, la revitalización de la bolsa. A ver, nosotros estamos esperando con mucha, ¿cómo podríamos marcarle? Ansiedad, porque la nueva ley del mercado de capitales hace crecer a nuestro mercado con una fusión importante que es el BIMA. El BIMA es realmente una bolsa federal, una bolsa que va a tener nuevos participantes, y esto es realmente lo que se espera. ¿Está pronto a salir el BIMA? Bueno, primero te tengo que decir que la ley de mercado de capitales no cumplió con ninguno de los objetivos para los cuales se hizo. No hemos tenido ni mejor volumen, no hemos tenido mayor cantidad de empresas. Lo que sí consiguió el gobierno anterior, mayor regulación. Y a mayor regulación, menos libertad. Y a menor libertad, menos mercado. Pero en un momento como este, en donde se anuncia que va a haber una reforma a la ley de mercado de capitales, en donde con mucha valentía el señor presidente de la Comisión Nacional de Valores, el licenciado Ayerra,
nos ha comunicado en la semana en la bolsa que estamos próximos a que haya un cambio en la ley de mercado de capitales, nos alienta a ser muy optimistas en el futuro. Con respecto al BIMA, que sería lo único positivo que se obtendría de la vieja ley de mercado de capitales, y de la vieja digo porque de la actual, pero que va a ser vieja porque va a ser reformada rápidamente. ¿El artículo 20 lo van a reformar? Absolutamente. El artículo 20 es un artículo que solamente ha servido para que espantar a las empresas y espantar al capital de la bolsa, porque realmente el exceso de regulaciones, las intervenciones que prometía ese artículo 20 fue contra el mercado. Volviendo al tema, al tema de qué es lo mejor que puede haber hecho esta ley de mercado de capitales, es que posibilitó que el mercado de valores de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que juntas tienen 250 años, hayan constituido el BIMA, y que creo que está muy próximo a salir. ¿Qué es el BIMA? BIMA es Bolsas y Mercados Argentinos, va a ser un mercado federal para estar a lo largo y lo ancho de todo el país, el gran mercado argentino, absolutamente popular porque va a tener muchísimos dueños y que va a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires como lo hacen todos los mercados en todas las bolsas de su propio país. Adelmo, vos sabés que hay un cambio de época en nuestro país, pero el mundo tiene una revolución financiera, para llamarla así. La tasa de intereses tiene un nuevo manual que no hemos conocido nosotros. Un bono de 30 años está en el 5%, uno de 10 años 1,30 en Estados Unidos. Hoy uno analiza qué pasa en el viejo mundo de Europa. Es un Brexit que complicó toda la existencia. Italia con bancos que están con problemas. Esta revolución, ¿podremos sacar frutos de ello? Argentina está con un blanqueo. ¿Esto puede darle un ingreso de flujo muy importante? Bueno, hay que tener en cuenta que Argentina en este momento, sobre todo el mercado de capitales, no tiene inversiones del exterior, porque al ser un mercado fronterizo no somos elegibles. Es decir, que todo lo que viene va a ser mejor. Yo calculo que en el curso del año vamos a salir nuevamente del mercado fronterizo para volver a hacer lo que nos corresponde. Como mínimo un mercado emergente, y un buen mercado emergente, porque Argentina va hacia un reencuentro de su economía. Vamos a ver en el corto plazo la gran respuesta del campo a las nuevas medidas, y Argentina va a volver a ser el granero del mundo, un gran exportador. ¿Por qué el gobierno eligió el campo? ¿Porque el ingreso de flujo era mucho más rápido? Bueno, esto es más, ¿por qué Argentina elige en el fútbol atacar y no defenderse? Porque tiene buenos atacantes. ¿Por qué elige el campo? Porque ahí tenemos ventajas comparativas excepcionales, que inigualables. Una tierra espectacular, gente que sabe trabajar la tierra, y además una capacidad de producción con los nuevos sistemas de siembra y de recolección que lleva a la Argentina a ser un país competitivo como ningún otro en el mundo. ¿Cuántas empresas cotizan que tienen que ver con el campo acá? Inversora Juramento, Cresut, tenemos Agrometal, Carlos Casado, Agrometal, Agrometal, y después tenés muchas otras empresas que tienen que ver con el campo. Los molinos harineros, las compañías azucareras. Es decir, en realidad el campo es casi todo. Ajá. Porque si hay alguien, alguna industria o alguna actividad que derrame, es el campo. Vos estás en el grupo de los 6, ¿no? Sí. Cuando hay reuniones, ¿están más contentos con este cambio de época? Bueno, yo sin ninguna duda. Además de contento, estoy mucho más tranquilo. Y además creo que uno tiene que hacer una gimnasia. El país tuvo dos opciones y optó por el ingeniero Macri. Si hubiésemos tomado la otra opción, ¿cómo estaríamos en este momento?
La provincia de Buenos Aires tuvo dos opciones: la licenciada Vidal u otro candidato. ¿Dónde estaríamos si hubiese ganado el otro candidato? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Ahora, si nosotros tenemos un presidente que por muchos años siempre había un abogado, hoy tenemos un ingeniero, ¿esto nos marca este cambio de época, la infraestructura que necesita nuestro país? Bueno, la pregunta es muy buena. Es difícil para mí contestarla, pero creo que después de tantos abogados, algunos de ellos que fracasaron, es bueno un ingeniero que ojalá triunfe. Claro, el ingeniero tiene que pensar que Argentina, un país tan extenso, necesita mejorar las vías férreas, ¿no? La carga tiene que mejorarse por el lado del Belgrano, por ejemplo, hacer un tren más rápido y cambiar la estructura. Y creo que ese es el nuevo mecanismo que tenemos que tener para marcar la nueva historia. Mirá, Argentina es el 8º país del mundo en territorio. Tiene 4.500 kilómetros de montaña, de frontera. Es imprescindible una gran inversión en infraestructura para rebajar nuestros costos internos, y además reactivar la industria de la construcción, que da mucha mano de obra rápidamente, para superar las primeras dificultades que se presentaron al tener una economía de verdad saliendo de un modelo de mentira. Ahora, pero el gobierno está acertando porque ya los bancos implementaron nuevos créditos hipotecarios y esto es una salida. Y creo que también tenemos que estar mirando que la industria automotriz, que por culpa de Brasil, por su problema, también se ha frenado. Pero también ahí vemos que Brasil se está reinventando, ¿no? Esa es la palabra, se está reinventando y vamos a tener un ciclo interesante también, construcción y automotriz. Yo he notado en estos 7 meses que hemos pasado de una política de pocas verdades, de una política ideológica a una política de gestión. Y este país necesita gestión. Nuestro país necesita gestión. A ver, nosotros tenemos que competir con el mundo. Tasa de interés, 38%, ahora ya está cerca de 30%, ¿no? Y tenemos un dólar más competitivo, en 15%. ¿Este sería el escenario que vemos para mejorar nuestra Argentina? No, yo creo que este es el primer paso. Tenemos que ir a tasas internacionales, con inflación internacional, y nos vamos a encontrar con que este país, que básicamente está deshabitado, que tiene capacidad para producir alimentos proteicos para 600 millones de habitantes, y apenas tenemos 40 millones de habitantes de población, este país tiene todo por hacer. Y bueno, la última, tenemos las cámaras para que le des un mensaje en los 162 aniversarios. Quiero rendirle homenaje a esos patriotas, a esos grandes patriotas de la Argentina que hace 162 años fundaron la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Que descansen en paz, pero que estén tranquilos. Las nuevas generaciones van a seguir construyendo la bolsa. Y ahora, con la aparición del BIMA, estamos constituyendo el gran mercado argentino que va a servir para el financiamiento del desarrollo definitivo del país. Adelmo Gravi, apasionado, un hombre que nació en esta bolsa y está marcando quizás este mensaje tan importante para los argentinos. Vamos a una pausa. ¿Tienes ropa que lucir? Sí. No. ¿Tienes comida en tu mesa? Sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón.
Trayectoria, solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. Hace 15 años, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires realiza una rueda de capitalización. El primer paso para que una compañía logre financiamiento y pueda concretar su negocio. Y lo organiza a través del programa de la Fundación Junior Achievement Argentina con estudiantes de colegio secundario. Vamos a conocer cómo funciona y qué impacto tiene este programa en la economía real. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, a Matías Eisbruch, director de operaciones de Junior Achievement Argentina. Bienvenido. ¿Cómo estás, Matías? Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Y Lorena Morán es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella y ella es ganadora en el 2005 de este programa. Ha participado, ha ganado con el mejor promedio como alumna. Bienvenida, Lorena. Muchas ¿Cómo gracias, estás? bien. Y arranco por vos. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia con Junior Achievement fue increíble. Me arriesgo a decir que una de las mejores experiencias que tuve en mi vida. Tuve la posibilidad de conocer muchísimas personas, actividades. La verdad que el emprendurismo me parece que es un proyecto increíble y que fomenta muchísimas ganas y nuevo espíritu en los chicos. Está buenísimo ver cómo, digamos, el trabajo de uno mismo tiene frutos que son reales y que, digamos, en un futuro probablemente alguna persona podría llegarse a dedicar a eso. Me parece que 25 años tiene la Fundación Junior Achievement, nos contaba Matías, en la Argentina antes de comenzar, y la pregunta es si realmente tiene este programa un impacto en la economía real. Sí, sin dudas, porque la particularidad de este programa es que es un programa real de emprendedurismo, en el sentido de que no se trata ni de un programa teórico ni de una simulación por computadora, sino que los chicos realmente ponen en marcha su emprendimiento. Lo que están haciendo hoy en la Bolsa de Comercio es capitalizarse para tener los fondos necesarios para llevar adelante una primera producción, vender esos productos. Ellos son empleados de su propia compañía, la administran durante 15 semanas y finalmente liquidan su compañía y pagan a los accionistas sus dividendos. ¿Cuánto dura este programa? ¿Cuáles son las etapas fundamentales para cumplirlo? Dura 15 semanas el programa. Durante esas 15 semanas se cuenta desde la primera reunión que tienen los chicos, en la cual empiezan a pensar en qué idea, qué emprendimiento pueden llevar adelante, hasta la última semana en la cual terminan, como te decía recién, de liquidar la compañía, preparan un reporte final y arman una rendición de cuentas para quienes han invertido en sus compañías, que siempre es muy sorprendente porque muchas veces lo que pasa es que la gente va al evento de rueda de capitalización en el cual compra las acciones pensando que de alguna manera, bueno, me acerco a colaborar con los chicos, compro una acción simplemente simbólica para acompañar lo que los chicos van a estar haciendo desde el punto de vista pedagógico, y se sorprende muchas veces la gente cuando recibe la rendición de cuentas, los dividendos liquidados, digamos, de eso. Es realmente impactante, ¿no? Para la gente que no conoce, que la gente está familiarizada ya no se sorprende. ¿Se puede establecer una tendencia en los últimos años de determinar hacia dónde va el interés de los jóvenes estudiantes de colegios secundarios? ¿En qué nichos, en qué rubros apuestan su inversión? Bueno, hay de todo, la verdad es que hay de todo un poco. Nos gusta ver cómo en los últimos años han aparecido algunas propuestas bastante innovadoras en términos de producto, quizás alguna incorporación de alguna cuestión tecnológica. Sí pasa una cuestión, y es que como el programa lo hacen chicos tanto de escuelas técnicas como de escuelas comerciales, escuelas bachiller, entonces hay diversidad de talentos y de habilidades. Entonces se nota un poquito en el desarrollo de cada uno de los grupos qué tipo de formación tienen, ¿no? ¿Cuál fue el programa, Lorena, por el que vos ganaste? El programa por el que yo gané fue la compañía y nuestro producto eran frascos de vidrio con frases en vinilo. Me queda preguntarte, Matías, si hay un seguimiento posterior, una vez que finaliza el programa, con los estudiantes, saber qué camino toman después de haber participado de esta experiencia. Bueno, hay varias cosas. La primera es que muchas veces tienen la posibilidad de participar de algún otro programa. Tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Socios por un Día, en el cual los chicos comparten un día con un profesional de la carrera que quieren estudiar, para conocer también a un nivel práctico de qué se trata esa carrera. Tenemos también un foro internacional de emprendedores que hacemos todos los años en Córdoba, donde también los chicos pueden participar después de este programa. Y estamos organizando este año, también con motivo de los 25 años, reorganizando en realidad, porque es una vieja experiencia que tuvimos y que en algún momento tuvimos que dar de baja y que estamos relanzando, que es Nexa, que es el núcleo de Ex-Achievers, le llamamos nosotros, que es como si fuese el alumni, ¿no? de Junior Achievement, donde reunimos a los antiguos alumnos para un poco
tener la posibilidad de seguir de cerca y poder ver su evolución, y también para generar nuevas oportunidades para ellos de contactarse y de participar de distintas capacitaciones. Las escuelas en la actualidad pueden contactarse con la página web, ¿verdad?, de la Fundación Junior Achievement para poder participar. La forma más sencilla de encontrarnos es a través de la página web, que es www.junior.org.ar. Tenemos no solamente en Buenos Aires, sino también hay oficinas en Rosario, en Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán y Jujuy, y actividad en 13 provincias, con lo cual hay muchas oportunidades. La mejor forma de contactarse es por ahí, tanto para las escuelas como para voluntarios que quieran acercarse. A través de la página web pueden encontrar información. Gracias a ambos por haber visitado Comprovendo, y a Lorena, felicitaciones por haber apostado al emprendedurismo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Chao, chao. Vamos a la pausa, después sigue Comprovendo con más análisis de mercado. Muchísimas gracias por esperarnos, y nos vamos a meter en un tema bastante picante para nuestro mercado de capitales, que es esta nueva ley de blanqueo y su futura o actual reglamentación. Lo vamos a hacer con un experto, un amigo, Guillermo Pérez. ¿Cómo estás? Placer tenerte. Gracias. De la consultora que lleva tu nombre, GNP, así que un placer tenerte aquí, nos vas a enseñar. Bueno, Claudio, muchas gracias. Esperemos que sí, que podamos. ¿Hay tanta plata de argentinos como dicen y el blanqueo va a ser tan exitoso como dicen? Hay mucha plata de argentinos, hay mucha plata en el mundo. Te puedo dar un dato. En el mundo hay un 40% de economía informal. En el Asia 60%, en Estados Unidos 9%, en Europa 30-40%, en Latinoamérica 40%, Argentina está en ese rango, por lo tanto saca tu propio número, que para eso son más rápidos que yo. Suponete que el primer paso se da. Es distinto una persona física a una empresa jurídica, a una persona jurídica. Así es. Plantéame, porque muchas empresas cotizan en bolsa, obviamente son transparentes porque tienen sus balances públicos, pero se dan un par de diferencias. Quiero preguntarte, te vengo a pedir asesoramiento primero como empresa jurídica. ¿Qué hago? ¿Me conviene entrar? ¿Me conviene ir a una moratoria? Bueno, una empresa, en general, el mercado, si blanquea, trata de blanquear la persona física más que la persona jurídica. A pesar de que si lo hace la persona jurídica, a lo sumo hay algún inconveniente con el auditor, que le tienen que decir al auditor que si aparece un activo no declarado, tienen que hacer un ajuste a resultados acumulados, digamos. Entonces, como que es un problema un poco más conflictivo. Pero no es nada que no se pueda resolver. De hecho, la ley prevé esa situación. Y obviamente si blanquea la sociedad, los directores, el síndico, el contador certificante quedan exonerados de cualquier responsabilidad. Y viceversa, si quien blanquea es la persona física, bueno, esa persona física queda, digamos, liberado de un montón de penalidades, o de todas prácticamente. Y por supuesto, si fuera una sociedad unipersonal o de hecho, la sociedad también queda liberado por lo que blanquee la persona física. Así que desde ese punto de vista no hay problema. Lo que sí hay en el mercado, alguna vez lo charlé con vos, es que hay una tendencia en este momento de que como la gente tiene temor al secreto fiscal, si se va a respetar o si no se va a respetar, están pensando algunos o le están diciendo de que piensen en la posibilidad de blanquear no una cuenta bancaria, sino a través de una sociedad que sea la poseedora de la cuenta bancaria, o una sociedad que sea la poseedora de esa otra sociedad, con lo cual quien blanquea es la sociedad dueña de los activos financieros. Pero eso lo tengo que hacer, a ver, corregime, hasta el 31 de diciembre del 2015. ¿Tendría que haber tenido constituida esa sociedad o no? ¿O no cambia? ¿O esa es la cuenta? La sociedad, a ver, la cuenta es blanqueable hasta la fecha anterior a la promulgación de la ley. La promulgación de la ley. Si la sociedad fuera la dueña de esa cuenta a la fecha de la promulgación de la ley, esa sociedad es la que podría blanquear. El problema que tiene eso es que la persona física, si blanquea en cabeza personal, tiene la ventaja de que si son títulos, acciones, etcétera, en el exterior y hace compra-venta, eso, la diferencia de cambio que puede originarse por esa compra-venta está exenta. Ese es un cambio bastante importante que se dio en el último tiempo, sé que tuviste que ver. ¿Contás por qué esto va a incidir en la cotización de algunas? ¿Cómo es eso del tipo de cambio? Bueno, yo vengo pregonando desde 6 meses por lo menos o más, de que si no se hacía algo para no gravar la diferencia de cambio, corrías el riesgo de perder una parte muy importante del capital. Te doy un ejemplo simple.
Vos tenías $1 de la época de la convertibilidad, me voy a la antigüedad, y lo tenías en un título, por decir así, y ese dólar lo vendiste hoy, no a 0,0003. Tu utilidad es 0,003. Eso es lo que tendría que estar grabado a una tasa de conversión en pesos de 15, ponele. Claro. Pero no la diferencia entre 1 y 15, porque si no te quedás con 0,65 de dólar, te comieron un tercio del capital. Entonces yo venía diciendo de que, ok, no hay ajuste por inflación en la Argentina, aceptemos que mi tasa efectiva sobre mi utilidad pueda ser más del 35%, lo que tenemos que pedir es que no me coman un tercio del capital. Y eso se logró. Y eso se logró con un artículo complejo que está ahí en el fondo de la ley de ganancias, no lo dicen claramente, y no lo dicen claramente porque por un lado te están dando la exención a la diferencia de cambio y no te están dando el ajuste impositivo por inflación, pero eso se dio. Vamos a una persona física ahora. Sí. Tiene distintas alternativas. La primera es, decido blanquear, comprar un bono o un fideicomiso de estos de inversión, que en realidad el costo lo disminuye bastante por la tasa de interés que tiene ese bono, o si lo tengo hace más de mucho tiempo, esa plata que preexistió, puedo en este caso rectificar o marcarme las diferencias. Bueno, es una diferencia importante. Si yo tengo plata prescripta, es decir, que es del año 2009 para atrás, yo podría evaluar, y si eso no creció durante estos años, podría evaluar no blanquear ese dinero, rectificar mis declaraciones juradas del 2010 a la fecha, pagar bienes personales, y si hubiera algo de ganancias, y al rectificar, incluyo esa rectificativa en la moratoria, con lo cual puedo pagar ese impuesto que dejé de pagar por bienes personales en 60 o 100 o 90 cuotas, ¿sí? Seguramente, como tengo que evaluar eso al 31 de diciembre de cada año y el tipo de cambio estuvo depreciado durante muchos años, hasta prácticamente este nuevo gobierno, la base imponible va a ser muy baja, por lo tanto el 1,25 de una base imponible baja va a dar un impuesto muy bajo, que a su vez la moratoria me exonera completamente de multas y de una gran parte de los intereses y de otro tipo de penalidades. Entonces, esa cuenta hay que hacerla. La diferencia es que si lo blanqueás, te cuesta el 10%, pero, o menos, dependiendo de que compres títulos públicos, pero tenés bloqueo fiscal de 2014 para atrás. En cambio, con la moratoria no necesariamente tenés bloqueo y te pueden venir a revisar. Te habrán hecho la pregunta, ¿blanquear todo? ¿Blanquear, no blanquear? ¿Será la última? ¿Qué se hace con la plata negra nueva? Porque hay muchas empresas que no terminan acá la historia y siguen generando economía informal. Claro. Yo creo que es un turning point, es un momento bisagra para mucha gente que está en la comunidad de negocios. Cualquier persona de más de 40, 45 años, 50... tiene que pensar seriamente en este blanqueo como el último. Recordá que el blanqueo que hizo Cavallo fue a principios de los 90 y el otro fue en el año 2009. Después hubo otro, el de Kicillof. Pero 15, 20 años es mucho tiempo en la vida de una persona. Entonces puede ser el último blanqueo. No va a ser el último blanqueo, aunque digan que sí, pero puede ser el último. No hay duda que todos los caminos se estrechan cada vez más. La informática te estrecha cada vez más. La piratería de información te estrecha cada vez más. Estados Unidos hoy te deja poner capitales, es la gran chupadora. Se dice que Inglaterra también puede serlo a partir del Brexit. Ahora, el día de mañana, de un día para el otro, se pliegan a las normas internacionales y quedaste ahí y no podés mover la plata. Entonces a mí me parece que el planteo es que es el momento para blanquear. Por eso creo que el blanqueo va a ser un éxito, si es que la gente está bien asesorada. Si van a ser los 20.000 millones que dijo Abad o los 50.000 o 60.000 que dice Prat Gai, no lo sé. Yo me inclino a creer más en Prat Gai, en el número de Prat Gai. Abad es una persona muy seria y muy... bueno, Prat Gai también. Pero quiero decir, es conservador, no prefiere decir, uy, fue un éxito el blanqueo y blanqueamos mucho más. Yo creo que es el momento y hay que planteárselo y después va a ser muy difícil, digamos, porque está bien, vamos a Estados Unidos, la dejamos ahí. Y si después no la puedo mover, me la bloquean. Claro, si te dicen, mostrame, para transferirte, mostrame tu declaración. Por último, que tengo que ir cerrando. ¿Hay algo que no te pregunté, algo que le quieras decir al televidente que le dé valor agregado? Sí, yo creo que es un momento, como dije antes, un momento bisagra. Me parece que es un momento para pensar, es un momento para ayudarse y ayudar a la nación. Yo creo que es un momento importante. Esto va a exigir más profesionalismo. La persona que blanquee va a tener que ser mucho más profesional, hacer mucho tax planning y mucho financial planning personal, y es fundamental no dejar un problema para su familia, digamos. Entonces este es el momento.
Creo que esto va a ser muy importante para un tema como la bolsa, porque el que blanquee va a pasar a estar grabado en el impuesto a las ganancias, y hay muchas alternativas de inversión que hoy todavía tienen la exención impositiva en ganancias y en bienes personales, como los títulos públicos, etcétera. Y eso, bueno, es riesgo argentino, pero bueno, yo creo que son temas que la gente va a tener que empezar a pensar más seriamente, y yo creo que eso va a generar también inclusive un movimiento muy fuerte en el mercado de capitales argentino. Clarísimo. Tanto es así que no voy a agregar absolutamente nada. Guillermo, gracias por tu visita. Bueno, un placer y muchas gracias, y estoy a su disposición. Nosotros seguimos de esta manera. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en este momento tratando de buscar qué está pasando en el viejo mundo, y también mirando el blanqueo que podrá venir en una semana más. Quizás nosotros tenemos que estar analizando la tasa de interés, pero para hablar de esto lo tenemos a Leonardo Chialva. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Bien, realmente complicados los mercados. Sí. Y bueno, creo que Inglaterra es el problema. Sí, yo te diría que se agregaron al menú. Ahora son los bancos italianos. Cuando uno hace el repaso de lo que pasó desde la crisis del 2010 a hoy, los bancos franceses más o menos se capitalizaron, los alemanes también hicieron parcialmente su trabajo, y los italianos son los que más escondieron la basura bajo la alfombra. Porque el Banco Perugia es el banco más viejo de Italia, ¿no? Y bueno, y tuvo una corrida. Hay corrida y en realidad no pasan los stress test. Entonces la autoridad de control le dice, señor, necesitan capitalizar el banco. Y claro, capitalizar el banco significa que los dueños del banco dejan de ser dueños y tiene que entrar alguien. ¿Quién entra? ¿Entran privados, que entran con condiciones muy duras, o entra el Estado? Pero el Estado te lo prohíbe la Unión Europea, sobre todo Alemania. Te dice, no, el gobierno italiano no puede rescatar a la banca italiana. Pero siempre hay algunas líneas delgadas que transitan, en donde el gobierno italiano tiene una compañía que controla con el 99,9%, que para los estándares de la Unión Europea es considerada empresa privada. Entonces, si esa empresa privada capitaliza los bancos, el gobierno estaría de alguna manera salvándolos. Y vos pensás que la clave de todo es que Italia puede conseguir plata al 1 y chirolas en euros. Mirá vos. Entonces, si querés, hay un montón de problemas hoy. Algunos analistas, por ejemplo, están diciendo que los bancos chinos necesitan entre 500.000 y 600.000 millones de dólares de capitalización. Pero la clave por la cual todo aguanta es que se dan vuelta y consiguen plata barata. Fíjate que el bono del Tesoro de Estados Unidos... ¿Y quién respalda conseguir la plata barata? Porque un banco que está en problemas... vos le prestás al gobierno italiano. Al gobierno italiano. Y hoy, fíjate la característica esta semana, el bono a 10 años de Estados Unidos en la zona de 1,30, 1,3% por año durante 10 años. ¿Cuál es la clave también de todo esto? Que sigue sin aparecer la inflación. Ahí está. Pero entonces, el panorama que vemos a mediano plazo es que no aparece la inflación, consumo está retraído, y estamos viendo algo peligroso en este nuevo manual financiero. Estamos viviendo situaciones inestables. Entonces los equilibrios son medios inestables y están agarrados con alambre. Y una de las cosas que está agarrando a los mercados es justamente el factor de las tasas bajas. Los bancos centrales que te siguen emitiendo plata. Entonces, si vos me prestás plata barata, me incentivás a mí a que me haga un diferencial prestándole al gobierno italiano. Y después que el gobierno italiano rescate a los bancos. Entonces, eso va manteniendo a este animal con vida. Mientras tanto, lo que los banqueros centrales les están exigiendo a los políticos es: hagan el trabajo sucio, limpien la basura que continúa abajo de la alfombra, hagan las reformas estructurales, de manera que podamos en algún momento volver a una senda de crecimiento
que se traduzca en mayor empleo, menores conflictos sociales y que estas situaciones como la del Brexit no se vuelvan a repetir. Claro, el Brexit le costó muy caro a Inglaterra, ¿no? 31 años debajo de un nivel que tiene la libra, ¿no? Sí. Y después tenemos que seguir mirando a un Japón que hace también un buen negocio, recibe plata y le pagan por recibir plata. ¿Esto ocurrió alguna vez en el mundo? Mirá, la verdad que estamos en momentos inéditos y a esto hay que agregarle China, que China por lo bajo estamos viendo que va devaluando su moneda un poquito para ir ganando en competitividad. Con lo cual, yo te diría que hoy tenés, y es el tema que a mí más me preocupa y más monitoreo, que es la fluctuación que tienen las monedas. Y básicamente porque de todo lo que vos mencionás, el que mejor está es Estados Unidos. Ah, mira vos. Entonces, el consumidor de Estados Unidos, el consumidor norteamericano está bien. Estados Unidos, si uno mira el comercio que tiene con el Reino Unido, es muy bajo. Y es una economía que hizo sus reformas estructurales y posiblemente con un nuevo gobierno el año que viene empiece a apretar el acelerador fiscal. Y esa es una muy buena noticia. Ahora, en este reequilibrio global es que el mercado financiero está inestable. Y en esa inestabilidad, la bolsa norteamericana, que es la mejor, ¿qué hace? Está lateral. La bolsa europea, que es la peor, ¿qué hace? Nuevos mínimos. Los bancos europeos cotizan como los nuestros en el 2001. Están a 0,1, 0,2 veces el valor libro. Es decir, que si tiene un patrimonio de 100, está operando en el mercado a un valor de 10 o de 20. Entonces, fíjate qué particularidad en el mundo. Nuestros bancos valen casi 4 veces de valor libro y los de ellos valen 0,2. Es decir, ahora, que lo bueno hoy está acá y lo malo está allá. Todo eso trae también que hay alguien que no está creyendo y la cobertura son los metales, el oro, la plata. Por supuesto, en momentos como los actuales de incertidumbre en materia de crecimiento y de nuevo riesgo de deflación, aparece el oro como el gran refugio de valor. Es decir, si uno mira las 4 o 5 principales monedas del mundo y hoy tenés 2 en riesgo, que son la libra, como bien decías vos, Santi, y segundo el euro. Porque ¿qué pasa con el euro? ¿Tendrá un soporte en 1.10? Sí, yo sigo siendo pesimista con el euro. Ajá. Para mí tendría que valer todavía mucho por debajo de 1. Fíjate, en octubre hay un referéndum en Italia. No tiene que ver con un exit de Italia, sino que tiene que ver con una situación de reforma política en Italia. Pero en donde el primer ministro se la jugó toda, como hizo Cameron. Dijo, bueno, vamos a un referéndum, que la gente vote si quiere una reforma política. Si quieren la reforma política, me quedo. Si no la quieren, me voy. Primeras encuestas que salen, gana la oposición, por decirlo de alguna manera, la no reforma política. ¿Eso quiere decir que el primer ministro de Italia también se podría ir? Leonardo, paseamos por el mundo. Venimos a nuestro país. Sí. Estamos en un momento donde el presidente Macri hizo una gira muy importante, ¿no? Allá en Alemania se reunió con la gente de Volkswagen, de Mercedes-Benz, de Siemens. ¿Vendrán negocios? Viene la época nueva con el blanqueo, sinceramiento de impuestos. Sí. ¿Cómo ves ahí? Mirá, empiezo por tu última consulta. Yo el blanqueo lo veo muy bien, veo mucho interés, veo que es una situación que se combinan los factores. Internacional, de alguna manera te están apretando los bancos si tenés plata no declarada para que demuestre que en tu país la declaraste. Y además hay una relación política ahora entre el gobierno argentino y el norteamericano. Ahora sí pueden cruzar información de una manera más óptima. Entonces, creo que hay una buena noticia que puede despejar los interrogantes que tienen algunos por el lado fiscal. El gobierno puede recibir bastante plata por ahí, de alguna manera que te pone algunos paños fríos por el tema fiscal. La primera pregunta, la Argentina se está abriendo al mundo y en esa apertura lo que veo de interesante es una apertura inteligente. Es decir, vamos a Europa, pero a negociar con convicción. Ok, nosotros reducimos la tarifa externa para la importación de bienes de capital. Ahora, ustedes déjenos entrar porque nosotros queremos ser el supermercado del mundo. Entonces, no solo estamos dispuestos a que nos vendan bienes de capital, también lo que queremos negociar es que nos dejen a nosotros entrar con nuestros productos. Y ahí es donde
me parece que Macri mandó un mensaje muy claro que dijo: confío en esta Europa liderada por Alemania que vaya a negociar con Francia, que es el que pone los mayores escollos. Muy bueno. ¿Tendrá que ver también por qué se fueron los británicos del Reino Unido? ¿Están cansados de ese proteccionismo europeo? Qué buen cierre este, ¿eh? Una reflexión que nos deja Leonardo Chialva, y esto es realmente lo que uno tiene que estar mirando. Realmente se hizo un paneo importante del Brexit, Italia, y también tenemos que ver con la cobertura del oro, pero el ganador es Estados Unidos. Y nosotros podemos también ser el segundo ganador, llegando a un blanqueo y mirando este nuevo mapa que el presidente Macri nos pone nuevamente en el mundo. Hacemos una pausa. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Último bloque de este Compra o Vendo. Muchísimas gracias por esperarnos y debate final, más que debate, charla de amigos. Pepe, te recibimos acá con Sergio. En la introducción de este programa yo planteaba una de las distorsiones que a mí más me preocupa. Viendo 3 fondos en Londres sucumbir y demás... Ya son más, ya te diría que la mitad de la me quedé corto. La mitad de la industria. Sí. Miedo de que esto derrame, que Estados Unidos y demás, los demás mercados también estén con esta distorsión de precios. Que el miedo abunda, lo hemos visto con la reacción. También sigue habiendo ambición. Entonces tenemos 2 días débiles, otros donde la gente rebota. O sea, cosa que esto arranque de vuelta. Así que yo te diría que hay 2 grandes visiones contrapuestas. Los bonos están apuntando a una desaceleración del crecimiento en el escenario más optimista. Tenemos toda la curva soberana de Suiza por debajo de 0, inclusive los pagarés a 50 años. Y mínimos históricos en los bonos del Tesoro a 10 años y 30 años en Estados Unidos. Rinde menos el bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años que el Standard Poor's 500. Pero una vez me enseñaron que el interés es el salario del capital. Si tiene serio salario el capital, distorsiona el valor de otros activos. Y te repregunto de la siguiente manera. Esto es una solución de equilibrio, ¿no? Y acá la cosa se complica un poco, ¿no? Déjame ir al debate. Sergio, te meto lo mismo. Miedo versus ambición. Uno de mis miedos es subestimar. Y que a veces uno, por avaricia, y a veces uno, porque bueno, no va a pasar nada, nunca pasa nada, ya está, me acostumbré, venimos de muchos años, desde el 2009, de un mercado subiendo. Tengo miedo de subestimar. Corregime, ¿de qué lado estás? Si más miedo, más ambición, ¿quién va a ganar esta pulsera? Si hay mucho miedo, se puede ser ambicioso, porque ese miedo es lo que corrige el problema que vos vas a apuntar. Es decir, vos vas a un problema de que los activos valgan mucho porque las tasas son negativas, entonces la gente empuja. Claro. Ahora, si la gente tiene miedo, las tasas son negativas, la gente no empuja y los precios en el fondo pueden ser una ganga. Yo creo que el análisis de esta situación se complica, primero porque es una enfermedad atípica. Normalmente teníamos problemas de alta inflación, de desenfreno en el otro extremo del arco. Acá no, acá es un problema muy persistente. Uno lo podría resumir así: el mundo es incapaz de fabricar una inflación anual del 2%. Los principales países del G7. Y ese es un problema que si nos lo explican no lo entendemos, porque digamos, ¿qué dificultad puede haber en fabricar una inflación al año del 2%? Pero eso es lo que es lo que decía. Que nos dejen a nosotros, claro. ¿Sabes cómo te la fabricamos rápido? Ahora, por otro lado, esta es una situación que se puede mantener sin edie, digamos, un periodo muy, muy largo. Y ahí es donde uno piensa, por ejemplo, en Japón, que está en esta situación desde mucho antes de Lehman. Japón estrena el enfoque de expansión cuantitativa en el año 2001. O sea, lleva 15 años intentando generar una tasa de inflación positiva y no lo logra. Tiene deflación, tiene hoy un nivel de precios, el nivel absoluto inferior al que tenía 5, 6 o 7 años atrás. Déjame, porque vos decías, no hay heridos. Déjame meterte el lado político. Porque finalmente si esto distorsiona el valor de los activos y sube mucho el valor de las propiedades, porque alguien dice, bueno, 3% de renta es buenísimo con tasas en cero, claro, la gente se queda fuera. Y como se queda fuera está desconforme. Y como está desconforme genera el Brexit o Donald Trump, etc. ¿Cómo mechamos lo social en un esquema tan concentrado económico? Lamentablemente la política está corriendo detrás de los acontecimientos.
Recién ahora en Estados Unidos se está discutiendo la hipótesis del estancamiento secular, Larry Summers y compañía. Y estás viendo a los políticos de a poquito comprendiendo que tal vez la falta de crecimiento se convierta en algo que en el horizonte de ellos, como líderes públicos, bueno, van a tener que convivir con esto mucho tiempo. Y cambia completamente el objetivo de la política. Ya no es como gerenciarse el crecimiento y distribuirse el ingreso, y ahí ahora es cómo vas a socializar las pérdidas. Ojo con eso, porque replantea el rol de la política pública, que sobre todo en los países desarrollados se suponía, toda la teoría más regulatoria, que cuando el Estado interviene tiene capacidad efectivamente de suavizar los desequilibrios del mercado. Bueno, esto hay que revisarlo, pues probablemente no tengas esa posibilidad. Pasamos del estado del bienestar al estado del malestar. De malestar. Bueno, pero un Estado cada vez más participativo, que necesita cada vez más recursos, que hoy los consigue a tasa cero. Claro. Pero no los consigue por eficiencia, los consigue por no aplicación del dinero. La pregunta es si esto es permanente o transitorio. O sea, si estás en un fenómeno, efectivamente, hasta que logras un nuevo equilibrio y la cosa vuelve a crecer, o si esto es lo que tenemos. Y tenés que convivir con un estancamiento de mucho tiempo. Eso cambia la naturaleza de la política, porque la sensación del ciudadano promedio en el mundo desarrollado es que la cosa va a seguir siendo cada vez mejor. Es el famoso paradigma del American Dream, que tu hijo va a estar mejor que vos, que va a tener acceso a vivienda, educación, etc. Eso es lo que se está rompiendo. Y no es algo vinculable a la crisis financiera, que fue la hipótesis inicial, sino un problema mucho más estructural que requiere otro diagnóstico y otro instrumental para solucionarlo. Meto a la Argentina en este escenario tan complejo, de miedo, pero que genera ambiciones. En esa ambición Argentina se puede convertir en una oportunidad. Y Argentina es la pieza ideal en este mundo. Ojalá hubiera más Argentinas, y yo creo que en el fondo eso es lo que está explotando Macri. Muy hábilmente, porque es uno de los pocos lugares donde uno puede esperar crecimiento, aun cuando el crecimiento todavía no está. Es uno de los pocos países que se endeuda a una tasa altísima dentro de este contexto, y eso parece razonable. Esa tasa puede bajar, y puede bajar bastante si Argentina hace las cosas medianamente bien, y si no las hace también puede funcionar bien 1 o 2 años más. Y en este contexto donde uno no ve oportunidades en ningún lado, claramente acá hay una, y una bastante grande, y una muy dinámica, y una que tiene un gobierno dispuesto a aprovecharla. Así que se da de la mano, te diría, todos los ingredientes. Y Brasil participa con algún rezago, yo creo que del mismo cuadro. Es uno de los que más plata recibió en los últimos tiempos, es el flujo que fue hacia Brasil. Claro. Se valorizó mucho su moneda, y ahí los meto en otro escenario, porque Argentina se convirtió en una oportunidad, lo comentábamos al principio del programa, pero también está sufriendo su distorsión de precios. O sea, Argentina comparada en libras, medida en euros, medida en dólares, medida en reales, nos estamos convirtiendo en un país relativamente carito. ¿Cómo nos manejamos ahí? Bueno, con dificultad, porque yo creo que la política económica está diseñada para perpetuar o acentuar el atraso cambiario, ¿no? Es decir, si vos tenés una política fiscal muy laxa y una política monetaria que para bajar la inflación es muy dura, esa te diría que es la receta de manual para apreciar el tipo de cambio. Es decir, es una receta para conseguir, si hay atraso cambiario, la persistencia del atraso cambiario, su profundización. Y ahí tiene su debate político, porque la apreciación del tipo de cambio también genera intereses contrapuestos entre un exportador y un importador que pide cancha y un industrial que pide protección. Acordate del votante. El votante festeja el atraso cambiario en el corto plazo. Da la sensación de riqueza, da la sensación de que puedes comprar cosas que de otro modo no compras. Con lo cual, me parece que hay un truco político también, en el sentido de que hay elecciones en el que viene que son cruciales para el gobierno. Ahora, la pregunta que yo me hago acá es la siguiente. Si Argentina entra en un proceso de modernización tecnológico, de infraestructura, etc., ¿cuántas importaciones necesitamos para poner otra vez al país en un contexto de competitividad sistémica real, ¿no? Y si es así, ¿cuántos dólares necesitas para financiar eso? Seguro. Ojo, porque tal vez este atraso cambiario es medio ficticio, porque todavía la Argentina no entró en ese proceso real de modernización. Entonces no estás haciendo las compras que por ahí te suavizan un poquitito este desbalance de dólares. Tenés un peso muy grande de la parte financiera, en la parte comercial no. Si te movilizás más, ahí puedes empezar a corregirlo. Si reducís el gasto público en no transables, también lo vas a corregir. Pero esa parte es la parte que no querés, no podés, o no es el momento para tocar, ¿no? Finalmente, y cerrando, quiero meter también en el debate algo que Argentina tarde o temprano va a tener que debatir, que es el tamaño de Estado. Porque
entiendo todo perfecto, pero en este escenario vos tenés una carga impositiva que atenta contra mucha efectividad de las empresas y al mismo tiempo un Estado que sigue teniendo déficit, o sea, no le alcanza y quiere seguir creciendo por infraestructura, por lo que fuera. ¿Cuándo se va a discutir esto? Acá hay dos variables. Una es el tamaño del Estado y otra es la eficiencia del Estado. Podés tener estados grandes, eficientes, no es el caso de la Argentina, pero estados nórdicos, suponete, y tenés estados grandes, ineficientes, Argentina o Brasil. Esta sociedad, por ahora, no puede vivir sin un Estado grande. Tenés una demanda de subsidios, una demanda de bienes públicos enorme. Con lo cual yo creo que hay que tratar de bajar el déficit. Vamos a seguir con un Estado grande, no vamos a volver un Estado de 25 puntos de producto en el gasto, vamos a seguir de 35 a 40. Entonces el esfuerzo tiene que estar en la calidad de la política pública y en la transparencia del gasto. Cosa que todavía estamos ahí en veremos, ¿no? Falta mucho esfuerzo para mejorar la calidad del gasto público, a nivel nacional y provincial, obviamente. Y para cerrar, Pepe... Yo creo que hay que hacer una reducción grande, y es un tema difícil. Porque el inversor te lo va a exigir, el que compró bonos te lo va a exigir. Podés crecer a qué tasa con este tamaño, digamos, con esta cantidad de gente en el sector público, con la dificultad de cobrar impuestos, la necesidad de sostener este gasto con impuestos que en el margen son cada vez más distorsivos. Son todas preguntas, no se van a contestar en un año o dos, pero después yo creo que este lastre o esta mochila que te pusiste en los hombros a lo largo de 10, 12 años, de una manera, yo te diría, bastante desenfrenada, de incorporar gente, como capas geológicas, y nunca el Estado no tiene una marcha atrás como para decir, me expandí demasiado, ahora retrocedo. La verdad que eso puede ser un peso muerto para la posibilidad de crecimiento a largo plazo de la Argentina, muy, muy grande, y me parece que eso es lo que va a suceder. Sergio, ¿cerrás algo para agregar? Nos tenemos que ir yendo. Mucha sabiduría, la próxima me callo la boca y le escucho a Pepe todo el cierre. Bueno, un honor tenerlos acá. Espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil que se llama Comprovendo.